muy natural. Todo muy natural con Meli Manrique. Bienvenidos a Todo Muy Natural. Soy Melisa Manrique y en esta oportunidad los acompañaré los próximos minutos con entrevistas, noticias, efemérides y datos relacionados con el ambiente y sus problemáticas o temáticas actuales. En Todo Muy Natural, las 5 noticias más importantes de la semana. Bueno, en este caso voy a leer las 5 noticias habituales, pero serán en gran parte extraídas desde el portal de 26 Planeta y todas tendrán que ver con la temática que nos acecha durante estos últimos días y sobre lo que tratará este episodio, que es cambio climático y calentamiento global. Pero lamentablemente estas noticias no son muy alentadoras. La primera noticia dice: un mundo prendido fuego. Expertos advierten que el calor extremo será habitual para el año 2100. Los expertos de la Oficina Meteorológica del Reino Unido señalaron que, si los niveles de emisiones de gases contaminantes continúan, el calor extremo del año pasado, calificado como extraordinario, será el clima habitual para el año 2060, lo cual es realmente desalentador. Además, los especialistas de esta institución, que se caracteriza por realizar análisis profundos sobre el futuro del clima, indicaron que en el año 2100 esta temperatura extrema, que puso en alerta a todo el mundo, supondrá un año más frío de lo normal. La segunda noticia dice: alarmante cambio climático. Se espera que el Niño genere temperaturas mayores para el año 2024. Este año y el año 2024 probablemente serán los periodos más calurosos jamás registrados, debido al impacto del fenómeno meteorológico El Niño, que está provocando un alarmante aumento de las temperaturas. Esto ya ha empezado. La Organización Meteorológica Mundial informó que el mes de julio se convirtió en el mes más caluroso a nivel global desde que se tienen registros. Los datos que se usaron para rastrear estos registros se remontan al año 1940, pero muchos científicos, incluyendo los de Copernicus, piensan que es casi seguro que estas temperaturas sean las más cálidas que el planeta sufrió en 120.000 años. El Niño es un fenómeno climático natural que se produce cada 2 o 7 años. Generalmente está asociado a un aumento de las temperaturas, una sequía creciente en algunas partes del mundo y fuertes lluvias en otras. Este hecho se dio por última vez en 2018-2019 para luego darle paso a la Niña, que causa los efectos inversos, en particular una disminución de las temperaturas. La tercera noticia dice: Irán declaró 2 días de vacaciones por la ola de calor con provincias que sufrieron y sufren más de 50 grados. Las autoridades iraníes declararon 2 días de vacaciones en todo el país por una ola de calor sin precedentes. En la capital persa ya se registraron unos calcinantes 40 grados de temperatura y más de 50 grados en provincias del sur. Esta decisión implicó tanto al sector público como al privado. Las compañías públicas o privadas que quisieron seguir con sus actividades durante estos días debieron obtener un permiso especial que fue revisado por los ministerios competentes. La cuarta noticia expresa: el lago Titicaca sufre por el calentamiento global, cada vez más cerca de su mínimo histórico. El extenso lago de agua dulce, ubicado en la frontera de Bolivia con Perú, presenta un nivel de agua que se acerca a un mínimo histórico. La sequía podría durar hasta noviembre en algunas partes del país. Las aguas del lago Titicaca han tenido flujos y reflujos durante décadas a una altura alrededor de 3.800 metros sobre el nivel del mar, lo que lo hace aún más vulnerable a la evaporación por la radiación solar. A lo largo de extensos tramos de la orilla del lago, las áreas que alguna vez fueron fértiles se han reducido recientemente a polvo. La quinta y última noticia la obtuve desde el portal de Infobae y dice:
La Antártida perdió un pedazo de hielo del tamaño de la Argentina. Los científicos están desconcertados por la pérdida de una cantidad de hielo marino en la Antártida equivalente al tamaño de Argentina. El hielo marino antártico, que normalmente se reduce a sus niveles más bajos a fines de febrero y se reconstruye durante el invierno, no ha vuelto a los niveles esperados este año. De hecho, se encuentra en su nivel más bajo para esta época del año desde que comenzaron los registros hace 45 años. Florence Coleoni, glacióloga del Instituto de Oceanografía y Geofísica Experimental de Trieste, advirtió que, aunque no es el momento para el alarmismo, la situación debe ser vigilada. El océano se ha calentado de manera acelerada, pero estamos subestimando esta velocidad. Todavía no sabemos cuál es la influencia del calentamiento global, pero ciertamente amplifica el impacto de algunos fenómenos, señaló la especialista. Informes de actualidad en Todo Muy Natural. Bueno, como dije anteriormente, este informe se tratará sobre el calentamiento global. Para eso, y a modo de introducción, escucharemos un pequeño fragmento de Nikki Becker, integrante de Jóvenes por el Clima, en donde explica qué es el calentamiento global y sus consecuencias. El cambio climático son las variaciones en el clima en un largo periodo del tiempo. ¿Y por qué suceden estas variaciones en el clima? Por el calentamiento global. ¿Por qué pasa el calentamiento global? Porque a lo largo de la historia, desde la era preindustrial hasta el momento, estamos emitiendo muchos gases de efecto invernadero, que es una palabra complicada, pero básicamente son gases contaminantes que se emiten a partir de la actividad humana, por sobre todo a través de la energía. ¿Por qué? Porque necesitamos energía para absolutamente todo hoy en día. Y la mayoría de la energía todavía viene de la quema de combustibles fósiles, y esa es como la mayor causa del cambio climático. Los glaciares se derriten a un ritmo nunca antes visto. El nivel del mar aumenta debido al deshielo. Las selvas se secan y la fauna y flora luchan para sobrevivir en un escenario de cambios vertiginosos y complejos que a menudo impactan gravemente en la biodiversidad. Un aumento general de las temperaturas, fenómenos meteorológicos extremos, olas de calor e inundaciones, falta de cosechas, que ponen al cambio climático en primera línea de la agenda global por sus efectos a nivel mundial. Desde National Geographic afirman que la evidencia científica declara que la actividad industrial humana ha causado la mayor parte del calentamiento global del siglo pasado mediante la emisión de gases de efecto invernadero que retienen el calor y cuyos niveles son cada vez más altos. Pero, ¿qué es exactamente el calentamiento global y cómo impacta en nuestro planeta y nuestro día a día? Este fenómeno en realidad está provocando una serie de cambios en los patrones meteorológicos de la Tierra a largo plazo que varían según el lugar. El efecto invernadero es el calentamiento que se produce cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra retienen el calor. Estos gases dejan pasar la luz, pero mantienen el calor como las paredes de cristal de un invernadero. Los científicos conocen el efecto invernadero desde el año 1824, cuando Joseph Fourier calculó que la Tierra sería más fría si no hubiese atmósfera. Este efecto invernadero es lo que hace que el clima en la Tierra sea apto para la vida. Sin él, la superficie de la Tierra sería unos 60 grados Fahrenheit más fría. Los niveles de gases de efecto invernadero han aumentado y disminuido durante la historia de la Tierra, pero han sido bastante constantes durante los últimos miles de años. A través de la combustión de combustibles fósiles y otras emisiones de gases, los humanos estamos aumentando el efecto invernadero y calentando la Tierra. Los científicos a menudo utilizan el término cambio climático en lugar de calentamiento global. Esto es porque, dado que la temperatura media de la Tierra aumenta, los vientos y las corrientes oceánicas mueven el calor alrededor del globo, de modo que pueden enfriar algunas zonas, calentar otras y cambiar la cantidad de lluvia y de nieve que cae. Como resultado, el clima cambia de manera diferente en distintas áreas.
Escucharemos nuevamente a Nikki Becker. En este caso nos explica qué es lo que podemos hacer para evitar que el cambio climático continúe avanzando. Cosas que podemos hacer, muchísimas, Obvio. y absolutamente todas las personas tienen un rol. El primero para mí, y por más que sea súper básico, es informarse, y después también poder expandirlo con los demás. Para mí eso te lleva a, algo un poco incómodo, que es replantearse un poco ciertos ¿Qué estás estilos de haciendo vos vida. en tu rutina diaria? Claro, que tiene que ver desde dieta alimentaria hasta, reducir el consumo de energía. Si puedo ir caminando, puedo ir en bicicleta, y mucho mejor. Desde el portal de BBC informaron que el pasado jueves 27 de julio, ante la prensa en Nueva York, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio un enfático discurso en el que hizo un llamado a la acción climática inmediata y se refirió a la situación actual como la era de la ebullición global. A continuación, leeré un pequeño fragmento del discurso emitido por Guterres. Para vastas partes de América del Norte, Asia, África y Europa, es un verano cruel. Para todo el planeta es un desastre. Y para los científicos es inequívoco. Los humanos tienen la culpa. Todo esto es totalmente consistente con las predicciones y repetidas advertencias. La única sorpresa es la velocidad del cambio. El cambio climático está aquí, es aterrador y es solo el inicio. La era del calentamiento global ha terminado, la era de la ebullición global ha llegado. El aire es irrespirable, el calor es insoportable y el nivel de ganancias de combustibles fósiles y la inacción climática son inaceptables. Los líderes deben actuar. El llamado se da luego de que la Organización Meteorológica Mundial indicara que julio fue el mes más caluroso en el planeta desde que se tienen registros. Desde el portal de Infobae titulan 7 claves para entender la era de la ebullición global según la advertencia del director de la ONU. 1. Julio fue el mes más caluroso en toda la historia de registros meteorológicos. Las 3 primeras semanas de julio han sido el periodo más caluroso registrado. El 6 de julio, la temperatura media global diaria del aire en superficie superó el récord establecido en agosto de 2016, convirtiéndose en el día más caluroso registrado. La temperatura media global superó temporalmente el umbral de 1,5 grados Celsius por encima del nivel preindustrial durante la primera y la tercera semana del mes. 2. La temperatura del mar también está por encima de lo normal. Desde mayo, la temperatura media mundial de la superficie del mar se ha situado muy por encima de los valores observados anteriormente para la época del año, según la Organización Meteorológica Mundial. Eso ha contribuido a que el mes de julio haya sido excepcionalmente cálido. 3. Las temperaturas altas de 2023 están por fuera de lo normal. Los episodios de calor excepcional se deben a las continuas emisiones de gases que atrapan el calor, procedentes sobre todo de la quema de combustibles fósiles como gas, petróleo y carbón, y en parte al regreso del fenómeno del Niño. 4. Las olas de calor también afectan en Oriente. Las olas de calor también han batido récords de temperatura en China, donde las autoridades advirtieron de que la elevada humedad podría hacer que las temperaturas se sintieran casi 20 grados Fahrenheit más calientes de lo que realmente son. El índice de calor, que mide el calor que realmente hace en el exterior, alcanzó niveles potencialmente mortales en algunas zonas de Oriente Medio. 5. Hubo advertencias de los científicos, pero están ocurriendo antes. Los cambios son extremos, pero coinciden exactamente con nuestras predicciones, afirmó Piers Forster, profesor de Física del Clima en la Universidad de Leeds, Inglaterra, y presidente del Comité Británico sobre Cambio Climático. Esto es lo que dijimos a la gente que ocurriría hace 20 años y está ocurriendo. 6. Probaron que el cambio climático está detrás de las altas temperaturas. La contaminación por gases de efecto invernadero fue la responsable de las olas de calor mortales en el hemisferio norte. Friederike Otto, climatóloga del Imperial College de Londres, afirma: «Tenemos que vivir con estas condiciones extremas en verano y hacer posible que la gente viva con ella. No son raras, y cuanto más tarde dejemos de quemar combustibles fósiles, más frecuentes serán». 7. Aún se puede hacer algo: bajar las emisiones contaminantes. El secretario general de la ONU instó a los políticos a actuar con rapidez. En tanto, el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Peter Talas,
afirmó la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es más urgente que nunca. La acción climática no es un lujo, sino una obligación. Fabrizio Ballarini es científico del CONICET y director del Departamento de Ciencias de la Vida en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Para el portal de Filonews realizó un informe sobre la crisis climática, así que lo escuchamos. Comienza agosto, pleno invierno, pero hoy las temperaturas parecen de primavera y verano. Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta superarán los 34 grados. Podría tratarse de un fenómeno aislado, pero es difícil defender esa idea cuando las temperaturas globales no paran de romper récords. Mientras tanto, del otro lado del planeta, Europa arde. Las olas de calor extremo combinadas con la sequía dan como resultado incendios gigantescos en Grecia, Italia, España, Alemania, Croacia y Portugal. El fenómeno también se repite en África y en Medio Oriente. Los incendios y la crisis climática no solo tienen consecuencias devastadoras para la fauna y la flora, sino que provocan enormes daños económicos. Ejemplos sobran, desde la sequía en Argentina hasta los incendios en Europa. Donde hay un problema ambiental, el Producto Bruto Interno desciende. Los científicos están convencidos que los fenómenos extremos como las olas de calor se producirán con más frecuencia debido al cambio climático, pero a nadie parece importarle. La Antártida se derrite, los bosques se queman, la sequía no nos deja agua potable, señales de que algo muy malo está sucediendo. Pero pese a todo esto y en plena campaña política, las propuestas ambientales brillan por su ausencia. Ya no hay más tiempo, la agenda ambiental debe ser una prioridad. Escuchábamos a Fabrizio Ballarini, científico del CONICET y director del Departamento de Ciencias de la Vida en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Jóvenes por el Clima realizó un informe sobre el cambio climático y las consecuencias en nuestro país. Así se expresaron. Agosto comenzó inusualmente cálido. Las temperaturas fueron 38 grados en Salta, 36 grados en Santa Fe, 35 grados en Córdoba, 31 grados en Entre Ríos y 29 grados en Buenos Aires. El cambio climático es una realidad. Está más claro que nunca. Estamos sufriendo temperaturas récord para este momento del año debido al calentamiento global del planeta, provocado mayormente por un grupo de países ricos que decidieron no ponerle un freno a sus emisiones de gases de efecto invernadero. Países como Argentina, que no están ni cerca de ser los mayores responsables, se ven de todas maneras impactados por los efectos de la crisis climática. Entre 2022 y 2023 tuvimos uno de los periodos más secos en décadas, 9 olas de calor el verano anterior y ahora récords históricos de temperaturas en muchas provincias. De esta manera concluimos con esta edición de Todo Muy Natural. Nos reencontramos dentro de 15 días. Se termina Todo Muy Natural. Volvemos a la normalidad.